Gracias. Continuamos con la audiencia, en la cual, bueno, pues ya hemos escuchado los argumentos, tanto de la defensa, quien hace la petición en función de una solicitud de sobreseimiento y que es propiamente lo que motivó el desarrollo de la audiencia. Metódicamente, bueno, escuchamos a la defensa establecer 5 argumentos en los cuales solicita lo que es un sobreseimiento parcial para el señor Adrián Florín Dudau y hace otros 4 argumentos restantes en función de un sobreseimiento total para el mismo señor Adrián y para el señor Valentín Yonut Yubelán. En el caso concreto, pues tendríamos que hacernos cargo, obviamente, de estos argumentos. También escuchamos la postura de Fiscalía y, en principio, bueno, en el tema del primer argumento, en esencia, la defensa estableció que en función de que al señor Adrián se le detiene haciendo referencia a los antecedentes de lo que es un elemento de la policía en función de lo que estableció como información de que al ser abordado lo detienen y que en esos momentos se encuentran sustancia que es conocida como droga, tarjetas plásticas y que esto pues hizo mucho énfasis la defensa en el sentido de que el señor Adrián pues no era quien poseía estos objetos, sobre todo las tarjetas, que en esencia es la materia de este proceso, estableciendo que conforme las reglas del artículo 39, fracción primera del Código Penal del Estado, pues se definen lo que son los autores materiales de un delito, haciendo referencia a las diversas fracciones. En este sentido, es importante destacar que este inicial argumento pues incide mucho en ciertos, bueno, bajo la regla de este sistema acusatorio, en principios que están inmersos ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los artículos 11 y 12, pues es los que destacamos, dado que como fue parte, referencia a un argumento de la defensa, pues se garantiza a las partes en condiciones de igualdad en pleno el estricto ejercicio de los derechos previos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. También el artículo 12 indica que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad del hecho, en un proceso sustanciado en forma imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. El artículo 13 también hace referencia a lo que es la presunción de inocencia, donde se indica que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en este código. A lo que queremos llegar con estos antecedentes es que, como en forma sustancial, en esencia lo dijo la Fiscalía, y en base a estos principios, pues el proceso acusatorio pues se va rigiendo por diversas etapas. Hacemos referencia a que en el caso concreto de esta causa inició con motivo de la solicitud de una orden de aprehensión, la cual una vez decretada pues trajo como consecuencia obviamente la detención de los imputados aquí presentes, y luego ante ello fue de que se definió por diversos jueces una vinculación a proceso, se definió una apertura de investigación. Y en esa etapa, una vez que concluye la investigación en sí, advertimos que incluso ya existe una acusación que presentó Fiscalía. Esto lo queremos destacar, puesto que en estos momentos el sobreseimiento, si bien también se ha hecho referencia a lo que establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se define pues las causas precisas y específicas por las cuales puede conceder un sobreseimiento, estimamos que pues no hay un límite, porque también el mismo artículo indica que pues se pueden plantear estas incidencias. Sin embargo, en el tema de que este primer argumento se centra estrictamente en que se indica que el señor Adrián Florín Dudau no tiene participación en los hechos, vemos que esta condición, como ya está emitida una vinculación, está superada, y en todo caso habría que plantearse esto conforme a este regla, principio de presunción de inocencia que regula el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hasta que no se defina por algún órgano jurisdiccional la referencia a si él es participante o no de esos hechos, pues evidentemente será cuando pueda proceder este análisis en cuanto a este argumento. De momento,
Como insistimos, hay una vinculación firme, ya se concluyó una etapa de investigación, hay una acusación y de momento pues no hay inclusive algún dato adicional. Hablamos de una prueba previamente valorada en el sentido de que pues este oficial que hace esta referencia, como lo dijo la defensa, de que no le encuentra nada, pues en todo caso lo que tendría que valorarse es que cuando este oficial comparezca a la etapa de juicio y obviamente pueda ser interrogado por las partes, pues pueda ser el tribunal previamente establecido quien defina si existe una participación o no del señor Adrián Florán Dudau en estos hechos que se le atribuyen. Sobre todo insistimos que pues existe una etapa conforme a un debido proceso que debe observarse y que por esos momentos este argumento no incide en estos momentos para que pueda proceder el sobreseimiento que solicita por parte de la defensa. Se indicó en este argumento por parte de la defensa lo referente a que le encuentran al señor Adrián, lo referente a lo que le encuentran al señor Valentín. Indicamos que también la defensa dijo que este oficial pues afirmó este parte de detención, sin embargo, esta es una fase previa. Al momento, insistimos, pues no ha comparecido este elemento en estos momentos, en la etapa de juicio, obviamente que todavía no está por celebrarse, pero bueno, cuando celebre se tendrá esa oportunidad. Y ello es el motivo primordial para establecer que no podemos demeritar una prueba que está, obviamente, siendo considerada, al menos para la vinculación, cuando como un mero antecedente, cuando esta declaración de este oficial pues podrá o tendría que ventilarse en la etapa de juicio. En el tema de que pues no hay una coparticipación en este delito, que es decir, hizo referencia a la defensa que es un delito que no es plurisubjetivo, que debe estar demostrada prácticamente la responsabilidad penal del señor Adrián. Lo cierto es que insistimos que pues ya está emitida esta vinculación. Para esta etapa de la vinculación, lo que se ponderó y veíamos el acta correspondiente es un aspecto de probabilidad de participación que fue lo suficiente para emitir una vinculación a un proceso y es lo que facultó a la apertura de investigación. Apreciamos que los señores Adrián y Valentín pues están detenidos, sin embargo ello obedeció no tanto ni al delito ni a la responsabilidad en sí en una forma directa, sino básicamente a una cautelar que se estableció también, revisamos el acto correspondiente, por un posible riesgo de fuga. Entonces, esta condición es muy ajena, sin embargo, la probabilidad de participación se analizó en su momento, está firme esa condición, ya existe una acusación, insistimos, y hay prueba en forma de antecedente que puede ser discutida en juicio y por lo cual este argumento, insistimos, no aniquila la condición de seguimiento de causa y por ello este primer argumento se desestima tal o como lo indicó la Fiscalía. No se está imponiendo una pena de carácter inusitada ni trascendental, insistimos, porque hizo referencia a la defensa. Sin embargo, insistimos, tenemos que dividir de que esto obedeció a otros aspectos valorados y que trajeron como consecuencia la imposición de una medida cautelar. La participación en sí no fue el único aspecto que se valoró en función de la medida que se impuso, sino son otros factores los que se determinaron para ello. En el tema de que existe un segundo argumento referente a que la querella presentada a través del poder que también se exhibió por el aquí presente licenciado Martínez Ávila, que en el apéndice de la escritura que genera este poder no se mencionan los antecedentes referentes a que el señor Vitalino Nafrias haya otorgado el poder al señor José Fernando Díaz Castañeda y luego al señor Jesús Martínez Ávila. Aquí, pues, la Fiscalía resumió esto en una forma simple al indicar que este tipo de delitos, pues, son perseguibles de oficio y por lo cual, independientemente de que, pues, no exista un poder, la vía puede continuarse con cualquier manifestación de cualquier persona, puesto que el delito puede ser puesto en conocimiento para investigación por cualquier persona. De todas formas, sí existió una manifestación del señor Jesús Martínez Ávila en el sentido de que pues denuncia hechos que si bien luego también se plasmó que hubo una aclaración en cuanto a sus argumentos en razón de la versión primeramente otorgada, lo cierto es de que, insistimos, este pronunciamiento que dio motivo a esta causa deriva de una orden de aprehensión donde pues se analizó en su momento esta condición de la posibilidad o este requisito, no se aniquiló en su momento y correría la misma suerte en el sentido de que estos aspectos también de debate, como lo es un aspecto incidental
en el tema de la personalidad, el mismo artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que define ya las reglas de la etapa intermedia. Y retomamos esto porque ya se indicó que ya está presentada una acusación, pues es en la intermedia donde al inicio de la audiencia el Ministerio Público pues tendrá que realizar una exposición resumida de la acusación, seguida de las exposiciones de la víctima por sí o por conducto de su representante, y es ahí donde el defensor, inclusive los imputados, podrían deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Es ahí donde insistimos, sería en esta etapa donde si se plantea una condición de sobreseimiento pudiera establecerse esa solicitud. Sin embargo, este requisito de procedibilidad, insistimos, ya pasó un filtro, ya hay una acusación presentada, por lo cual, de momento, al no existir tampoco un dato que muestre que este poder pues sea el no idóneo para continuar la causa, pues de momento se estima como apto para poder proceder, más aún como ya se dijo, cuando el delito es perseguible de oficio. En este momento, bueno, la defensa, o en este argumento, perdón, la defensa estableció que en el apéndice no se mencionaban estos poderes conferidos, que no hay una correlación en esta escritura acerca de la voluntad de la Asamblea, del presidente de administración o del Consejo mismo, donde no se establece pues la voluntad del Consejo para alegar facultades para presentar querellas al señor Jesús Martínez Ávila. Sí queremos precisar que el apéndice, bueno, es parte de los antecedentes de esta escritura pública, pero sin embargo lo que sí no demeritamos es que también se aludió y se reafirma que se trata de un documento público donde de todas formas pues está clarificado, puesto que se hizo referencia a que se apreciara el nombre de otras múltiples personas, entre ellas sí no se desconoció que está el nombre del señor Jesús Martínez Ávila para poder ejercer estos poderes de presentar denuncias, y insistimos, pues ello no generaría un aspecto de nulificar causa, puesto que de todas formas el delito es perseguible a instancia de parte, por lo cual este argumento pues no generaría tampoco un sobreseimiento total, que en este apartado pues ya se había dicho que esta era la petición de la defensa. Un tercer argumento es que existió una causa diversa, que es la 2050/2016, donde fueron detenidos los ahora investigados, que en esa causa no se dio asistencia de la representación diplomática del país de origen de los investigados, como lo es Rumania, y que tampoco estuvieron asistidos por un intérprete en el momento de que fueron puestos a disposición de la Fiscalía o al momento de ser detenidos, que únicamente pues un intérprete al parecer o a través del idioma inglés pues se trató de tener comunicación con los investigados Adrián Florin Dudau y Valentín Yonut Jovelán. Sin embargo, de estos aspectos que fueron relatados y que por los cuales la defensa solicita también la causa sea sobreseída, puesto que indica que se vulnera lo que establece el artículo 36 de la Convención de Viena, y que la primera sala ha sostenido en diversos criterios que debe ofrecerse la asistencia consular del país de origen de los detenidos y que esto deba ser realizado en forma inmediata. También volvemos a destacar lo referente a que en esta causa pues se libró la correspondiente orden de aprehensión y que no fue hasta cuando se materializa la misma cuando se da comunicación a la representación diplomática de Rumania, y que evidentemente estimamos que esto no vulnera algún derecho humano de los representados de la defensa, dado que pues no se pudo haber efectuado este aviso previamente antes al momento del libramiento de la orden de aprehensión, porque obviamente se tiene que obrar con un sigilo. Evidentemente, no dudamos que la representación diplomática de Rumania, pues al saber que dos connacionales de ellos están siendo investigados, inclusive con orden de aprehensión, pues no pudieran generar una actividad de avisar para una condición preventiva. No dudamos que ello pues tenga ese aspecto de oscuridad, pero pues básicamente ello obedece a que cuando ya se generó la detención
de los señores Adrián y Valentín con motivo de la petición de orden de aprehensión, donde se había valorado, ya decíamos, la personalidad, en su caso, de quien reclama e inicia la presente causa a través de una denuncia. Pues fue de esa forma en que luego pues se dio origen a que se avisara a la represión diplomática. Si bien el oficio se indica que no contenían rasgos mínimos, lo cierto es que pues no hay un aspecto que nos indique, al menos conforme a este artículo 36 de la Convención de Viena, los datos o aspectos que deben de precisarse. Lo cierto es que sí se dio aviso, se estableció el número de causa, se estableció los nombres de los imputados y la condición de que habían sido detenidos con motivo de una orden de aprehensión. Es decir, el aviso existió y también, como lo indicó Fiscalía, pues no hay dato alguno de que se haya acudido por parte de la represión diplomática para establecer alguna pues apoyo en función de los investigados. No obstante ello, pues se ha procurado, como es evidente en todas las audiencias, ha estado presente la defensa, ha estado presente inclusive la traductora recientemente, que pues es la vía para que ellos puedan tener conocimiento y entendimiento de las actividades que se desarrollan en el tribunal. Por ello, estos argumentos, en el sentido de que pues se definió una detención ilegal en aquella causa y que por lo tanto las pruebas obtenidas en esta deben ser consideradas ilegales, haciendo alusión a la defensa a la teoría del árbol envenenado. Es importante destacar que en aquella causa, si bien fue sobreseída, los motivos que se consideraron en aquel momento por un compañero juez de control pues son respetables. Sin embargo, en este proceso sí debemos destacar y reiterar que obedeció esto al dictado de una orden de aprehensión, donde la condición que podemos advertir de momento, disculpen, es la situación de que una vez efectuada la detención con motivo de ciertas sustancias que producen alguna adicción, como se hizo referencia a marihuana y cocaína, pues fue básicamente lo que generó detención. Luego se estableció la ubicación de ciertas tarjetas. Luego es ahí donde, con esa condición que indicamos, pues se empezaron a realizar diligencias de investigación y se advirtió, bajo la teoría del caso de la Fiscalía, el advertir que estas tarjetas pues eran o reunían condiciones para establecer la existencia del delito que se atribuye a los ahora investigados, que insistimos, pues por ese motivo fue que se les vinculó a proceso. Existe esta teoría del árbol envenenado, efectivamente, pero también existe una teoría que es la de el descubrimiento inevitable, y de todas formas, pues esto es lo que también pudiéramos controvertir, en el sentido de que a través de esta teoría, si bien la detención en aquella causa se estimó como ilegal, no impide que en esta, con motivo de que se descubrió un hecho diverso que también tiene condiciones de ilicitud, pues pueda facultarse la investigación. Por lo cual este argumento también estimamos que no es adecuado, y sobre todo que no incide en que se emita un sobreseimiento, que insistimos, las causas de sobreseimiento del 327 están muy precisas, pero para no vulnerar algún derecho de los representados de la defensa, pues de todas formas tenemos que hacernos cargo de los argumentos, pues para ir estableciendo los motivos de por qué consideramos no procedería el sobreseimiento. En función de un cuarto argumento, se indica también que existe en esencia información, en el sentido de que el señor Jesús Martínez Ávila luego proporciona que una de las tarjetas encontradas a los investigados está a nombre del señor Adam Smith, con residencia en México, Distrito Federal. Indica la defensa que no se proporcionó el domicilio o más datos precisos del señor Adam Smith, que también en ese sentido pues hizo referencia a la defensa que la terminología de falsificación o clonación son diversos, y que un perito, Ricardo Díaz Castañeda, hace un estudio respecto de las tarjetas y dijo que una de ellas, la Platinum PC, que este documento pues era original y que no se tenía algunos datos para poder comparar si era falsa, y que otras tarjetas restantes eran documentos auténticos, dado que en condiciones de
iluminación o datos distintivos podía establecerse ese aspecto. Indicamos que bajo la óptica del sistema acusatorio pues correría la misma suerte que ya nos hemos pronunciado respecto a lo que se dijo en relación al elemento de la policía, dado que esta prueba pericial, si bien existe, pues obviamente sería la posibilidad de las partes de que pueda ser controvertida en una etapa de juicio, puesto que únicamente a esta etapa en la cual nos encontramos, si bien está inmersa como parte integrante de las pruebas en la carpeta de investigación, pues de momento no se ha apersonado el perito y que siguiendo las reglas de un juicio oral, pues pueda ser interrogado tanto por Fiscalía y Defensa para poder establecer luego si lo que él asegura en su dictamen pueda ser considerado de tal o cual forma. Existe un mero antecedente, pero ese mero antecedente pues es solo ello, no se ha meritado ciertamente, pero tampoco se ha reafirmado lo que este perito establece. Si bien se indica que estos documentos son auténticos, pues también pues es parte de lo que bajo la teoría del caso de Fiscalía tendrá que reafirmarse en una etapa de juicio y obviamente por la defensa controvertir ese aspecto. Sin embargo, si nos vamos a una condición básica de este sistema acusatorio, pues estas referencias que existen en la carpeta de investigación no son prácticamente las que servirían para afincar algún aspecto de responsabilidad de los investigados, sino básicamente lo que los peritos y testigos aporten al tribunal de juicio será lo que sería utilizable y obviamente pues este aspecto de momento no está en esa etapa y por lo cual este argumento también se desestima por esa simple razón de que el perito pues solo afirma en un mero antecedente un aspecto que no está corroborado inclusive con la presencia del perito en esta audiencia. Y como un quinto argumento indica la defensa que existe una ley especial como la ley de instituciones de crédito que regula lo referente en una condición muy similar a lo que son los hechos que se ventilan en esta causa, que inclusive hizo referencia a la defensa, es una misma sanción la que se prevé y que por tanto, por deber de, siguiendo un principio de especialización del derecho penal, donde la ley especial debe regirse o ser la base para que se siga esta causa y que por lo tanto se pueda emitir el sobreseimiento, donde incluso invocó dos criterios. Es importante destacar que uno de ellos se hace referencia al del rubro de producción de tarjetas de crédito o débito. Es un criterio aislado que, pues, si viene de este circuito, pues no es vinculante. Sin embargo, sí queremos precisar que conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que advertimos sería netamente un aspecto de competencia que no incide en un aspecto de sobreseimiento. El artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que para determinar competencia territorial de los órganos jurisdiccionales federales o locales se observarían las siguientes reglas. Fracción primera, los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones. Fracción segunda, cuando el hecho punible sea de orden federal, conocerán los órganos jurisdiccionales federales. Y fracción tercera, cuando el hecho punible sea del orden federal, pero exista competencia concurrente, pues deberán conocer los órganos jurisdiccionales del fuero común. Y aquí, pues, esta regla sería la que estimamos, pues, incide a que, si bien existe alguna condición de concurrencia entre la posibilidad de que conozca esto un juez federal, pues la regla es básica clara como lo advierte esta fracción tercera. Si esto está presente, deben conocer los órganos jurisdiccionales del fuero común, por lo cual estimamos que este aspecto, insistimos, si bien puede ser un tema de competencia, no incide en un tema netamente de sobreseimiento, por lo cual, en base a estos argumentos y retomando ahora sí lo que establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se dice que el sobreseimiento procederá cuando el hecho no se cometió, pues hacemos referencia a que esta fracción se genera cuando previamente a una investigación, pues la Fiscalía estime que no se está en presencia de ese ilícito y por lo cual pudiera proceder este sobreseimiento. Y hace referencia en esta misma condición por parte de la defensa que el hecho no se cometió, al menos en el tema del señor Adrián Florain Tudau,
En un primer aspecto y en base a los dos investigados en los restantes 4 argumentos, insistimos en que hay una vinculación firme, hay una vinculación que no está demeritada. De momento no hay alguna prueba que nos indique que los argumentos y aspectos que se consideraron esa vinculación sean demeritados. En el tema de la prueba pericial que se hizo referencia por parte de la defensa, pues advertimos de lo que se argumentó que es una prueba obtenida posterior a la vinculación, pero también ya hay una acusación y esta no ha sido controvertida y esto tendría que ser efectuado en la audiencia de juicio, por lo cual este primer supuesto pues evidentemente no es aplicable para el solicitamiento que se solicita en este momento. Que el hecho cometido no constituye delito, pues aquí el hecho en sí, también insistimos en el tema de la vinculación, se definió que era la posesión de tarjetas y este hecho bajo la teoría u óptica de la teoría del caso de fiscalía, pues sigue estando tipificado como un delito y por lo cual este aspecto también continúa vigente. En el tema de que apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, aquí hay que recordar que uno de los argumentos que hizo referencia la Fiscalía es que sostiene que a ambos imputados, una vez que los detienen, en este caso de esta causa en particular, les encuentran ciertas tarjetas, se hizo referencia en lo que recordamos de la orden de aprehensión porque nos tocó conocer que estaban en un radio de acción de estas personas ahora aquí presentes, por lo cual claramente pues no estamos en una condición, retomando esa palabra, claramente de que haya una inocencia. Obviamente hay un tema de investigación, hay una vinculación y esto pues sería materia propiamente de juicio. En el tema de que haya una exención de responsabilidad penal, surtiría la misma suerte. En el tema de que esté agotada investigación y que Fiscalía no estime con datos suficientes para fundar la acusación, lo cierto es que ya se fundó esta y no hay una ley de momento que derogue el delito por el cual se sigue el proceso. No hay una muerte de imputados y obviamente por todos los argumentos que hemos establecido, donde en esencia insistimos, en función de ellos, la condición de hechos sigue vigente, atribuido a ambos imputados. La condición que ya referíamos de que el delito es perseguible de oficio y que en dado caso algún defecto en querella no incide para que esta causa pueda continuar. Lo referente también a que sí se dio conocimiento a la representación diplomática de Rumania una vez que fue efectuada la detención de los ahora investigados, en el tema de que la prueba pericial pues está sujeta a debate dado que ya se ha cerrado la etapa de investigación, y lo referente a que el aspecto competencial pues incide básicamente en ello, en un tema de ensobrecimiento, es lo que nos lleva a determinar de momento la improcedencia de esta solicitud que ha hecho la defensa. Sin embargo, bueno, si hay alguna conformidad, no estamos cerrados a que ésta se pueda plantear. Sin embargo, de momento se resuelve que pues sigue el proceso en curso, que es la causa 2060/2016, por lo cual escuchamos a defensa por si tuviese algo que mencionar. Pues dada eso, señoría, lamentablemente estamos advirtiendo que en este nuevo sistema se privilegia más al procedimiento que a la sustancia, a la forma que a la razón, y realmente pues estamos un poquito disgustados por motivo que mis clientes no pueden obtener su libertad, a pesar de que el delito no es grave. Por base en puras especulaciones le han impedido siquiera que gocen de una libertad bajo caución, y no nos va a quedar más remedio ante la desesperación de los familiares y todo. Como sucede en los Estados Unidos, vamos a tener que declararnos culpables de algo que no cometieron, ¿verdad? No hay más razón, y yo pues estoy un poco decepcionado de este nuevo sistema, porque se está privilegiando meras cuestiones meramente formales, cuando se está demostrando el hecho que Adrián no traía ninguna de las tarjetas y que al momento no hay demostración alguna de que las tarjetas sean falsas, en virtud de que hay un perito que dice que son auténticas. Y por lo tanto, si nos vamos a la Constitución de que es a la representación social a la que le corresponde acreditar la culpabilidad y no a la defensa o a los acusados, pues estamos viendo que se está revirtiendo la carga de la prueba en su perjuicio. No nos queda más remedio que ser prácticos y tener que aceptar en su momento una responsabilidad, aunque mis clientes no lo tengan. Bien, pues
Diferimos en muchos aspectos, sin embargo, pues es respetable la opinión. Escuchamos a Fiscalía por si tuviese... Nada que manifestar, señoría. Gracias. Pues de momento, preguntar también a Adrián y a Valentín si existiese alguna duda. Si gusta, nada más allá el micrófono para que quede registrado, por favor. Que no hay justicia, que se está trabajando para el Ministerio Público y no para los inculpados. Bien. Din moment ce un expert vine și spune Cuando un experto viene y dice că nu sunt false, que no son falsos los tarjetas, dumneavoastră veniți și ne spuneți că usted nu viene y nos credeți, dice que nu usted credeți, no está nu confiando credeți scrisul care en lo que están scrisul este pus, decretando. care foaia este pusă de domnul ministerial la dosar. El mismo ministerial puso esa hoja al archivo. Bien. Ce pot să cred? Aquí es importante destacar que en el caso del sistema acusatorio, precisamente, pues hay, como en todos los procesos, ciertas etapas. La vinculación, pues, definió únicamente una apertura de investigación, por eso hacíamos énfasis nosotros de que el tema de detención, porque también hizo referencia recientemente defensa de que, pues, no se ha permitido una libertad bajo caución, que ese concepto, pues sí tenemos que destacar que ya no está inmerso en ese sistema acusatorio. Esta detención no es con motivo propiamente y exclusivamente del delito en sí. La investigación y la vinculación lo que exigió fue únicamente un hecho con apariencia delictiva. Los parámetros en su momento se analizaron. Un aspecto de probabilidad de participación, que en su momento esos parámetros también se analizaron. Y en el caso concreto, esta detención, lo dijimos, obedece estrictamente a un tema de necesidad de cautela por el cual se fincó una medida cautelar. En el tema de que exista una pericial de un experto, el mismo Código Nacional indica que cuando exista desahogo de prueba en algún tribunal de control, pues deben de seguirse las reglas que se establecen para lo que es el tribunal de juicio. Nosotros, como tribunal de control, pues también estamos expuestos a responsabilidades si actuamos en forma indebida a lo que establece la ley. Y si algún perito asegura algo y de momento pues no viene el perito, estableciéndose la oportunidad para poder ofrecerlo y que no puede ser el controvertido en cuanto a su testimonio o información que él haya rendido en ese peritaje, pues nos limita a que podamos establecer una verdad diferente cuando únicamente tenemos un mero antecedente, puesto que la ley dice que esos dictámenes son meros antecedentes. Por eso hacíamos referencia inicialmente a los principios del debido proceso, porque veíamos que por ahí iba orientada la posible inconformidad, que insistimos, no estamos ajenos a ella o a la posibilidad de que haya algún recurso. Sin embargo, en el tema de este debido proceso, pues debemos de observar que si el perito o el policía o el testigo tenemos que considerar sus versiones, pues tiene que estar viva voz aquí en forma presencial estableciendo sus argumentos y que pase el filtro de poder ser interrogado. No fue así, por ello ese mero antecedente pues no nos establece una condición de poder generar un sobreseimiento, puesto que simplemente se constituye en un mero antecedente. Si bien la defensa dice que es privilegiar los formulismos contra la razón, pues no es tanto ello, insistimos, pues hay reglas en el mismo Código Nacional que debemos observar, con la independencia de que pues si se genera alguna inconformidad, pues no estamos cerrados a ella, insistimos. Por lo cual escuchamos nuevamente a Fiscalía si tuviese algo más que agregar. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Defensa. Solamente un último comentario. Si en el proceso 2050 del 2016, que ya fue ¿cómo se llama?, sobreseído, porque se le violaron los derechos fundamentales a los acusados. Si a eso le agregamos que en la fecha de la detención fueron sorprendidos, según el parte informativo, con droga y con las tarjetas de crédito, es decir, de débito, perdón. Se trata de un concurso ideal de delitos en donde a través de una sola acción o una sola emisión o una omisión se pueden vulnerar dos o más tipos penales. ¿Por qué este tribunal hace una separación de esos hechos si se cometieron en el mismo momento? Es decir, la ilicitud de las pruebas obtenidas de la droga, que se consideró en un momento causa de sobreseimiento por violación a derechos, está aunado forzosamente al mismo evento de detención donde fueron a asegurar las tarjetas. ¿Por qué motivo se está haciendo una separación y por qué motivo
como último para concluir, si bien es cierto que todavía está dudoso la cuestión de la participación del perito, le corresponde vamos a suponer que suprimamos esa prueba, le corresponde a la representación social de cuando menos demostrar con alguna prueba de que esas tarjetas son falsas, cosa que no se está acreditando. Ese es todo el único argumento que quiero mencionar, que es algo indebido que hagan una separación. Y si eran ilícitas las pruebas de la droga, ilícita la obtención de pruebas de las tarjetas debió haber sido bajo la misma razón. Bien. Insistimos, no queremos faltar al respeto, la decisión está tomada. Sin embargo, quisiera hacerme cargo, perdón, de ese argumento que usted relata al final. Esta causa inicia con motivo de una orden de aprehensión. La causa de la cual usted hace referencia, que es la 2050, con motivo de la posesión de droga, sí quisiera destacar que inclusive fue un asunto que tuvimos conocimiento de cómo se resolvió, no nos tocó en lo personal resolver, pero sí sabemos que ese motivo de ilicitud de detención se debió a que cuando ellos fueron detenidos, el policía que los detuvo no les hizo saber sus derechos porque no sabía el idioma rumano, que lo que generó en todo caso era una traducción, al parecer, por el mismo policía, al parecer, al idioma inglés. Eso, en opinión personal, insistimos, respetable la decisión de quien haya sido quien tomó esa decisión, nos parece no tan adecuado, puesto que sería tanto como exigir a un policía que si tiene a un ciudadano coreano, tenga que saber coreano para hacerle saber los derechos, o si es un ciudadano italiano, tenga que saber italiano para hacer derechos, que es materia de otra causa y no quisiéramos entrar en debate, insistimos, por no faltar respeto. Sin embargo, eso fue lo que obedeció a que exista esta separación de causas. Si bien se alude por parte de defensa de un concurso ideal, puesto que en ese mismo hecho se descubren dos aspectos, lo cierto es que en esa causa fueron puestos a disposición por la posesión de narcóticos con ese resultado. Luego es que se obtienen estas tarjetas, se realizan diversos actos de investigación, por eso hacíamos referencia también no solo al principio o la teoría del árbol envenenado que usted hizo referencia, sino también a la teoría del descubrimiento inevitable, donde si se advierten datos nuevos que advierten un supuesto hecho delictivo posterior, pues también pudiera investigarse, y que eso fue lo que estimamos ocurrió en este caso. Sin embargo, insistimos, los argumentos están plasmados, reiteramos y sin afán de generar molestia, porque no es nuestra función, insistimos, es respetable si existe alguna inconformidad y volvemos a pronunciar lo que ya establecimos. No estamos ajenos a una inconformidad y las vías para poder inconformarse están abiertas. Inclusive, no significa, porque también es una parte que hizo referencia a la defensa, que ante esta decisión pues necesariamente tengan que aceptar responsabilidad penal. Sigue el derecho para, y eso sí lo queremos aclarar, y a la traductora le pediríamos que le haga mucho énfasis a Adrián y a Valentín, que esto no ha terminado, está por desahogarse, si esto es la intención, una etapa de juicio, y si en el juicio se advierten condiciones diferentes, pues tendrá que darse privilegio a una presunción de inocencia que de momento tienen. Esto sigue vigente, lo que los tiene en detención, y volvemos a insistir mucho en ello, no es tanto el que ya sean estimados responsables, ello obedeció a otros factores de necesidad de cautela por el tema de la condición de un posible riesgo eventual de fuga. Por lo cual, pues concluimos audiencia, decretamos cierre de la misma, acotando también que si las partes, porque también esto es viable que pueda ser así, deseen copia de la misma, están en la aptitud de obtener y pasar por los registros correspondientes, tanto de la audiencia y del acta, a la Oficina de Gestión Judicial. Por lo cual, concluimos audiencia, decretamos cierre de la misma, siendo las 12:44. Gracias. Gracias.